Hola, buenos días a todos. Empezamos esta clase de ejercicio de transistores MOS. Hoy hemos visto el primer ejercicio de la hoja. Comparto pantalla. Primer ejercicio sobre un transistor tipo PMOS, es decir, tiene sustrato tipo N y crea una banda de inversión tipo P. Bueno, y vimos cómo calcular la tensión umbral en fuerte inversión, la situación en banda plana y luego cómo modificar ese valor umbral a partir de la implantación de impurezas en la superficie, ¿no? Y cómo se calculaban esas impurezas pues, para conocer la variación de tensión necesaria o para aplicar la variación de tensión necesaria para que VT fuese de menos 0,7. Esto fue el día de ayer. Hoy, segundo problema, dice deducir una expresión de corriente para un transistor MOS de geometría circular, ¿no? Geometría circular en donde tenemos el drenador, la puerta y la fuente. Por lo tanto, esto es metal. Esto es otro metal. Y esto es la puerta que tiene un conector determinado, ¿no? Esto es, aquí tendríamos VG, aquí tendríamos la tensión de la fuente y aquí tendríamos V sub T. Nos dicen que tenemos un radio R1 y un radio R2 que me definen la longitud de canal. Es decir, si yo aquí realizo una sección transversal, pues lo que vería es en medio tengo el drenador. No sé si esto es sustrato tipo P. Esto es P silicio. Por lo tanto, yo en medio tengo el drenador, que es N+, y aquí tengo el metal, que está conectado a V sub D. Luego alrededor de este yo tengo una puerta, bueno, un óxido, ¿no? Otro metal, conectado al óxido. Este y este están cortocircuitados porque tienen esta geometría circular, ¿no? De donut, ¿no? Por tanto, este y este en el fondo son el mismo. Desde el centro hasta aquí yo tengo R1 y desde el centro hasta aquí yo tengo R2.
Y luego ya me viene la fuente, que se llama también. Aquí también metal. Estos son metales. En donde este y este están cortocircuitados, son el mismo material, ¿no? Es decir, yo tengo que dar la vuelta. Por tanto, yo aquí tengo una tensión que es Vs. Entonces, la corriente, en este caso de este transistor NMOS, pues fluye entra en el drenador, ¿no? Entrará en el drenador, pasa por lo que es la zona que divide el drenador y la fuente, y sale por la fuente. Y esto será la I de drenador. ¿Okay? Para eso yo tendré pues una lámina de electrones libres, que son los minoritarios, ¿no? Aquí tengo una lámina de electrones libres que se ha creado porque yo ponga una tensión de puerta, aquí tendría la tensión de puerta necesaria para que se active la conexión entre drenador y fuente. Aquí en esta, digamos, carga, ¿no? Esta carga que yo tengo almacenada aquí, recordad que es algo parecido a lo siguiente, Cox es la carga almacenada aquí en esta parte del óxido, como veíamos en las transparencias, es proporcional a la capacidad por unidad de área del óxido por VGS menos VCS menos VT. Esta es, digamos, la capacidad de la puerta de óxido multiplicado por la tensión necesaria. Esta tiene que estar por encima de un umbral, esta diferencia. Esto de aquí sería VGC, la tensión entre la puerta y un punto del canal. Es decir, yo en un punto R, en un determinado punto R, yo aquí tendré una tensión V sub C en el canal, el que sea. La diferencia de tensión entre la tensión de puerta, que es equipotencial para toda esta superficie, es decir, toda esta superficie está a la misma tensión que sub G. Ahora, la tensión entre la puerta y el canal no va a ser la misma. Esto no es equipotencial, porque no es tan conductivo, es menos equipotencial. Entonces, yo aquí tengo una tensión, es decir, VC evaluado en una R minúscula igual a R1 es igual a V sub D. VC evaluado al final del canal, aquí, que esto es, ¿no? Al final del canal, esto es R2, pues tendrá un valor que sube S. Esto es la condición de contorno de la tensión en el canal. Es decir, la tensión en el canal
depende de R, ¿no? De forma que desde R1 hasta R2, pues baja desde V de sub D hasta V sub S. Mientras que la tensión que yo tengo en la puerta es la misma. Entonces, esta diferencia de tensión depende de donde yo esté. Depende de donde yo esté. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos definir la carga por unidad de superficie evaluado en cada punto en función de la R minúscula, de esta R minúscula, en función de la R minúscula, cuál es la densidad de canal que tengamos, y la puedo expresar de esta forma. No es uniforme, no es una lámina de carga uniforme. José Luis, una pregunta. ¿Sí? ¿Puedes poner el dibujo un momento? ¿Esto o esto? Sí. ¿Qué significa que en los extremos has hecho que el metal se va haciendo cada vez más fino? Bueno, aquí lo importante es la zona N. El metal es simplemente una conexión, es una conexión hacia el exterior y suele tener esa forma. Vale, gracias. Es una conexión a este terminal, a esta zona N, que es una unión metal semiconductor ómnica. Y se parece más a esto que no a esto. Si a lo mejor aquí se podría haber puesto más así. Lo que sí ha de quedar claro es que no hay cortocircuito entre estos dos metales. Están separados. Entonces ya perdería dejarían de ser tensiones distintas, la VD y la VG. Por lo tanto, mi QN depende del... como ya tengo aquí muchos burlatachos, voy a repetir esto, pero en lugar de dibujar las dos zonas, solo dibujo una. Por ejemplo, esto. Voy a redibujar esta de aquí. Este es el metal. Este es el óxido. Y esto es el sustrato tipo P. Aquí tenemos N+, aquí tenemos N+. Esto era, ¿no?, el drenador, que está a una tensión VD, y esto era la fuente, que es VS. Y esto está a VG. Luego tengo esto está a distancia R1 de este punto, y luego aquí estamos a R2. Y cualquier punto está a una distancia, pues R. Entonces, la caída de tensión que yo tengo entre este punto y este punto, pues dependerá. Aquí hay menos caída de tensión que aquí. Por lo tanto, aquí habrá más carga de inversión y aquí menos. Aquí una forma de cuña, porque a medida que la tensión puerta-colector, ¿no?, podríamos poner esto, Qn', podríamos poner que Qn' es igual a Cox' por la tensión entre la puerta y el colector menos un umbral. A partir de este umbral se me crea canal. Claro, no es lo mismo la tensión que yo tengo
en este punto que se acerca a VG menos VD, que VD será mayor que VS. No es lo mismo aquí, que es más pequeñita, que aquí, que es más grande, porque VS será, vamos a poner que esto es 0, imaginemos que esto será, no sé, 5 voltios, y aquí sea, no sé, pues también 5. Pues a medida que me acerco a la derecha, aquí tendré 0 voltios, entonces tendré una ausencia de canal en este caso, porque no estará por encima de VT. No es uniforme. No es uniforme la distribución de canal. De hecho, si aquí no tengo suficiente tensión, esta diferencia de tensión, por ejemplo, si estos 5 y estos 5, pues aquí no se me crea canal. Y estoy en lo que se conoce como saturación. Estoy en la zona de saturación. Vale, mi objetivo es conocer la corriente que va a entrar por aquí, ¿no? Y salir por aquí, lo que es la ID. Esta corriente es debida al desplazamiento ordenado de los electrones libres, que son los minoritarios aquí. Esto es, vamos a ponerlo como, es decir, esto viene a partir de la corriente o la densidad de corriente de los electrones libres. Puesto que forzamos una tensión del drenador superior a la fuente, yo tengo un campo eléctrico que mira hacia la izquierda, ¿no? Tengo un campo eléctrico hacia la izquierda, los electrones se moverán hacia la derecha. Yo tendré una corriente eléctrica que vamos a suponer que este campo eléctrico no es muy fuerte, es decir, que no estoy en campos eléctricos débiles, o medianos. Y yo tengo que esta expresión de la corriente de arrastre es, pues, la que hemos usado, ¿no?, durante todo el curso, ¿no? Corriente de arrastre debida a los electrones. Aquí no hay corriente de difusión. La corriente de difusión se desprecia. Es debido al campo eléctrico que estoy creando entre drenador y fuente. Que no tiene por qué ser uniforme tampoco, ¿eh? Pero aquí hay un campo eléctrico que mira hacia la izquierda y por tanto se crea la corriente en este sentido. Por tanto, de esta J se deriva el valor de I sub t. Para convertir densidad de corriente en intensidad, ¿no?, para obtener esta I sub d, lo que tengo que hacer es multiplicar por un área, o multiplicar por un diferencial de área, integrar. Integrar para toda la zona en la cual yo tenga canal, yo tenga electrones libres. Por aquí, si no hay electrones libres, pues no hace falta integrar nada por aquí. Es decir, yo aquí, esta sección, tiene un diferencial de área. Esta sección, vamos a ponerla en otro color. He perdido el rojo. Yo aquí secciono y digo, bueno, en el fondo aquí hay un diferencial de área que multiplicado por Jn me dará bueno, un diferencial de área o una área, un área total, que multiplicado por Jn y teniendo en cuenta todos los diferenciales de área que haya, aquí habrá menos, pero aquí hay más diferencial de área, 1, 2, 3, los que sean.
pues integrado para donde exista canal. Me va a dar igual a I sub t. Entonces tengo que buscar una expresión para este diferencial de área. Pues lo que yo diré es lo siguiente. Bueno, creo este eje será el Y. Yo voy a coger un diferencial de Y. Como este diferencial de Y en los otros, como este diferencial de Y se replica en toda la circunferencia, ¿no? En todo lo que es la circunferencia, yo podré expresar esta diferencial de área como 2pi por r por diferencial de Y. 2pi por r es la longitud de la circunferencia, ¿no? En un valor r determinado. Yo tendré una longitud de circunferencia y una profundidad de canal, la que sea, pero yo cogeré, pues eso, un diferencial de Y. ¿Hasta dónde llegaré? Pues hasta que ya no exista canal. Mientras haya canal, pues voy bajando en este eje Y. Voy bajando en este Y. Pero como me mantengo constante para el mismo valor de R, pues lo pongo aquí. 2pi. No sé si se entiende, ¿eh? Cómo se obtiene esta idea. Es densidad de corriente por la sección. Y la sección es, como tiene geometría circular, 2πr por diferencial de Y. Y esto integras hacia abajo, hacia diferencial de Y. ¿En qué posición de R? Pues la dejamos aquí indicada, la que sea. Siempre me tendrá que dar la misma R, da igual donde me vaya en R1, en R2 o en una R intermedia. Siempre integrando por el canal me va a dar la misma corriente ID. ¿Ok? Por lo tanto, podemos poner esto también de la siguiente forma. Este 2πr, como no hay una dependencia de Y de la variable de integración, la podemos sacar fuera de la integral o dividido aquí. Puedo poner I sub d dividido por 2πr es igual a la integral de Jn, que es Qn mu por E, me quedaba el diferencial de Y. Este campo eléctrico, vamos a decir que para el grosor del canal, el campo eléctrico es, mientras esté a un mismo valor R minúscula, este campo eléctrico será lo mismo aquí que aquí que aquí. Solo me cambia en caso de que yo varíe el valor de R minúscula. Si yo me muevo en este sentido, sí que me cambiará el campo eléctrico. Pero no me cambiará si me muevo en el eje Y, además teniendo en cuenta que esta lámina es muy fina en el fondo. Por lo tanto, el campo eléctrico, como la movilidad, pueden salir fuera de la integral. Entonces yo pongo puedo expresar el campo eléctrico como menos variación de la tensión, ¿no? De la tensión VCS respecto de la R. La tensión VCS será la que haya, pues esto entre el canal y la fuente. Que tendría una tensión VCS, que es la misma que encontramos aquí. La VCS depende de la posición, que es lo que ponemos aquí. VC y VCS
puede ser lo mismo si la S la hemos definido como tensión cero. Si esta S la hemos definido como tensión cero. Siempre en electrónica y en electricidad podemos definir uno de los nodos como mi tensión de referencia a valor igual a cero. Normalmente a la fuente del transistor NMOS se le define como tensión cero, por tanto, aquí VC o VCS es lo mismo, la tensión entre cualquier punto del intermedio del canal, en R minúscula, ¿no? y mi referencia que es la fuente. Por tanto, aquí estaría a cero. Esto sería cero. Si esto es el cero, y aquí tendríamos VD, la tensión en el drenador. Pero el caso es que la carga que yo tengo en esta carga laminar depende también de esta VCS. Y mi campo eléctrico pues depende de la tensión VCS, es menos el gradiente de tensión que tenemos. Por tanto, aquí poníamos canal, ¿no? Canal me refiero a que yo integro hacia abajo. Hombre, puedo integrar hasta donde quiera, pero lo que pasa es que por aquí abajo n minúscula es cero, o prácticamente cero, no hay minoritarios, son muy pequeños, muy pocos. Aquí es donde hay. Y cuando yo integro hacia abajo, n minúscula en un momento dado deja de tener valor, porque ya no hay carga de inversión. Esto de aquí no es más que Q, la carga o la densidad de carga de inversión evaluado en R, en un punto del canal. O lo que es lo mismo, es esto de aquí. Recordad, tu VCS depende de R. Es esto de aquí. Qn' es esta integral. Por tanto, esto lo podemos poner como movilidad menos derivada de VCS respecto de R por esto de aquí, que es Qn', que siguiendo esta expresión, pues Cox'. Y aquí vemos que estamos mezclando aquí dos variables, la tensión de canal y la R minúscula. La R minúscula que nos la encontramos al otro lado. Por tanto, lo que vamos a hacer es que este diferencial de R pase multiplicando aquí. Y aquí lo dejo igual, pero con este diferencial de VCS. Y así tendríamos. Aquí a mano derecha tenemos una expresión que solo depende de la tensión entre el canal y la fuente, que dependerá de R, recordad, no sé de qué forma, pero depende de R. En los extremos, en R1 vale VD y en R2 vale 0, que es VS. Por otro lado, aquí yo tengo una expresión que solo depende de R minúscula. Y esto irá desde R igual a 1, a R1, hasta R igual a R2, ¿no? Si voy de drenador a fuente. O de R2 a R1 si voy de fuente a drenador, ¿no? Por tanto, lo siguiente que voy a hacer es integrar, ¿no? Integro en ambos lados.
integro en ambos lados, de forma que este vaya de extremo a extremo. Este irá desde R1 hasta R2, y este irá, como aquí la variable no es R1, sino que es VCS, pues desde VCS evaluado el valor que tenga en R1 hasta VCS evaluado en el otro extremo, en R2. Esto es muy similar a cómo lo veíamos cuando la geometría era puramente planar, ¿no? Por decirlo de una forma. Bueno, esto es ID entre 2pi por integral entre R1 y R2, diferencial de R entre R, y esto es igual a ID entre 2pi por el logaritmo de R2 entre R1. Esto en relación a la que tenemos aquí a la izquierda. En relación a la que tenemos aquí a la derecha, pues hemos de buscar cuánto vale la tensión en R1. Esto vale VD. Y en R2 me vale VS. Por tanto, yo aquí tendré la integral desde VD hasta VS, que si tengo en cuenta el signo menos, puedo intercambiar los extremos. Es decir, puedo poner este menos como más, y este VCS evaluado en R1, que es VD, lo pongo arriba. Y este VCS evaluado en R2, que tiene un valor igual a 0, que es V sub S, pues lo pongo abajo. Por tanto, vuelvo a escribir este de aquí, que tendría el menos lo convierto en más, este lo pongo aquí arriba, que es VD, y este es VS. De mu, H', VGS, menos VTH, menos VCS, por diferencial de VCS. Hacemos la integral. Aquí tenemos algo que es una constante, no depende de VCS, por tanto la integral será una lineal. Y luego aquí un factor que depende de VCS. La integral es VCS al cuadrado entre 2, ¿no? Por tanto tenemos... Sí. La constante la multiplicamos por VCS, que es la primitiva de la integral de una constante, menos VCS cuadrado dividido por 2. Y esto evaluado entre VS y VD. Por tanto, tendremos en total, esto será pues sustituir VCS por VDS. Si más queréis, podemos poner que VS es 0 y esto en lugar de VD le ponemos VDS, que es lo mismo. Y tendremos esto es igual a la integral que teníamos definida en la otra parte, que es ID. Puesto que R2 es más grande que R1, así como lo hemos definido en el dibujo, como que R2 es más grande que R1, esa ratio es superior a 1 y por tanto el logaritmo es positivo. Este logaritmo es positivo puesto que esta ratio es superior a 1.
Si no, tendríamos un valor negativo. Entonces, despejamos ID. 2pi mu n Cox' dividido por el logaritmo de R2 entre R1 multiplicado por toda esta historia. ¿Vale? Esto sería la expresión final, en donde aquí esta constante sería mi beta, ¿no? Es decir, en el fondo es la misma expresión que hemos utilizado hasta ahora, que era para la zona lineal, era beta por VGS menos VT, VTH, VDS menos VDS cuadrado entre 2. Esto es para la zona lineal. Para VDS inferior a V de saturación. Y VGS superior a VTH. ¿Vale? Es la misma expresión. Antes la beta valía mu Cox' anchura dividido por la longitud de canal. Ahora ha cambiado porque me ha cambiado la geometría, entonces me cambia la dependencia con la geometría. En lugar de tener esta beta de aquí, tenemos esta beta. Pero es la misma expresión de dependencia de corriente con las tensiones. ¿Vale? Y acabaría aquí el problema. ¿Una pregunta? ¿Toca? Bueno, pues vamos, si os parece, al problema tercero. El problema tercero, que no sé si me da tiempo para hoy, pero al menos lo tenemos planteado. Me pide estudiar la variación de la tensión umbral con la temperatura. Tensión umbral de un transistor NMOS. Si bien en el ejercicio 1 estuvimos derivando la expresión de la tensión umbral, ¿no? El valor de la tensión umbral para un transistor MOS de sustrato N, eso quiere decir un PMOS, porque el canal de inversión será de huecos, será tipo P, pues aquí es al revés. Aquí el canal de inversión es de electrones, porque es tipo NMOS. El sustrato son pues tipo P. Entonces, yo tengo por aquí un dibujo. No sé si me cabe. Bueno, tendré que hacerlo más pequeño. Pero bueno. Os cuento y luego lo vuelvo a dibujar porque así como está esto no me cabe. ¿Eh? Lo que nosotros tenemos es una estructura metal óxido semiconductor al cual le ponemos una tensión determinada, VGS. Y esta VGS quiero que sea tal que me crea aquí, esto es tipo P, esto es P silicio, pues yo quiero uno tal que aquí me crea un canal de inversión de electrones, que son los minoritarios, ¿no? Aquí es una QN'. Esto se consigue forzando que entre este punto y este punto haya una tensión igual a 2 phi b. En donde phi b es el potencial de Fermi en el interior.
Esta es la condición. Es decir, otra cosa es que yo, aquí en el fondo me dicen no tenemos un metal, sino que lo que tenemos es una puerta de polisilicio muy dopada. Eso quiere decir que la función, que tendrá una función trabajo en el metal igual a la afinidad electrónica del silicio. ¿Esto qué significa? Aquí yo tengo N+. Eso quiere decir que yo en mi metal, que es puramente plano, o en mi puerta, más que metal, lo que tengo es un semiconductor. Tipo silicio, por tanto yo aquí tengo una estructura de bandas que me coincidirá con la misma que tengo en el sustrato. Tendré exactamente la misma distribución. ¿Vale? En donde puedo definir una afinidad electrónica y me dicen que esto es lo mismo que la función trabajo. Recordamos que la función de trabajo es la diferencia, este Q por phi, es la diferencia entre E0 y E sub F. Mientras que este producto es la diferencia entre E sub 0 y E sub C. Esta igualdad quiere decir que E sub C y E sub F son están en el mismo nivel, ¿no? Aquí tendría E sub F igual a E sub C. Aquí tengo el E sub V. Por tanto, tenemos un material N muy dopado, ¿no? Con la energía de Fermi pegada a la banda de conducción. Esto es lo que significa que me pongan que la función trabajo sea igual a la afinidad electrónica. Luego aquí tenemos un metal y luego aquí tenemos el semiconductor con la misma afinidad electrónica que este de aquí, es la misma. Esta es la misma. Lo que no es lo mismo es la función trabajo del semiconductor. Recordad, esta función de trabajo, esta Q por phi, no es más que el E0, ¿no? Esto es el E0, que el E0 menos la energía de Fermi allí donde está colocada. Ahora ya no está aquí arriba, por tanto ya son distintos. Lejos de la unión con el óxido, esto sería el óxido, lejos de esta unión, yo tengo un semiconductor como si estuviese aislado, con una función de Fermi negativa, que es esta de aquí. ¿Vale? Esto es negativo. Y la función de Fermi es negativo porque aquí los mayoritarios son huecos y recordad que los huecos es Ni por E a la menos phi entre Vt. Por tanto, para que sean mayoritarios, la función de Fermi ha de ser negativa. Si estoy por debajo de la E sub pi, esto es E sub pi. Si estoy por debajo de E sub pi, entonces estos son los mayoritarios. Es negativa. ¿Vale? Por tanto, lo dibujamos mirando hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el band gap. E sub G. Y la energía intrínseca va por la mitad del band gap, más o menos. Aquí yo tengo eje medios. En la banda, hemos comentado que aquí yo tengo una situación en donde en mi silicio he creado una lámina de
de electrones libres, porque la función de Fermi aquí, la función de Fermi, justo en x igual a 0, o no sé si, creo que suelo llamarle y, bueno, pues y. ¿No? Si esto es 0, esto es menos Tox, y esto es la profundidad, yo qué sé, omega del sustrato. Pues justo en 0, la función de Fermi aquí es igual en magnitud a phi b, pero no en signo es signo positivo. Por tanto, valor absoluto. ¿Por qué? Porque aquí los mayoritarios serán los electrones. Los electrones ahora serán los mayoritarios, porque la phi ya no será negativa, será positiva. Entonces, estos serán los mayoritarios justo en la interficie con el óxido. Tan mayoritarios aquí como lo son los huecos en la profundidad del semiconductor, anulando las impurezas aceptoras, que son negativas, ¿no? Por tanto, interior sustrato phi negativo, phi sub b negativo, y por tanto huecos mayoritarios. Superficie, yo tengo que tener unas condiciones de tensión, en este caso, esto se ha de doblar sí o sí hacia abajo, porque si no, no tengo forma de acercar la energía de Fermi, que es esta es la energía de Fermi, que es constante, porque no hay corriente, recordad, no hay corriente por la puerta, esto es constante, es constante. Pues la única forma que yo tengo para acercar esta energía de Fermi a la banda de conducción es doblar la banda de conducción hacia la energía de Fermi. ¿Cómo? Pues con diferencia de tensión. Recordad que este semiconductor puede ser muy conductivo aquí, pero aquí no tiene por qué serlo. De hecho, aquí no es muy conductivo. Por tanto, puedo forzar una tensión simplemente aumentando y disminuyendo este valor. Puedo doblar esta banda o ponerla más recta o ponerla así. Dependerá del signo de la tensión. Eso es lo que tengo que averiguar. ¿Cuál es el signo y el valor de la tensión? Tal que me lo doblase aquí correctamente. Y además, yo aquí tengo un phi en x igual a 0 que ha de ser igual a más el valor de phi b en el interior. En total, yo habré doblado estas bandas un total de 2 veces phi b, ¿no? Porque he de bajar esto, ¿no? De aquí he de bajarlo aquí y luego he de bajarlo phi b más. Por tanto, yo puedo poner que desde, como todo es paralelo, que desde aquí hasta aquí hay 2 veces phi b en valor absoluto. Esto me ayuda a hacer lo siguiente, que es evaluar la tensión umbral. La tensión umbral, o sea, esta VGS se ve reflejada de la siguiente forma: menos Q veces VGS es la energía de Fermi evaluada en la G, en la puerta, en este caso, menos la energía de Fermi en el otro extremo, en la S. Por tanto, yo la de este extremo la prolongo y la de este extremo la prolongo. Y digo, bueno, esto de aquí también ha dado la casualidad, no es igual a phi, es otra cosa. Aquí yo tendré un valor, ¿no? Esta diferencia de energía es menos QVGS. Que VGS está en el punto tal que empieza a crear canal, por tanto esto es VTH. Por tanto, menos QVTH es esto es menos QVTH. Entonces, igual que hacíamos en el ejercicio del otro día, esta flecha de aquí, menos QVTH,
la puedo poner igual a la suma de todas las flechas que tengo alrededor para, partiendo de este punto o de este nivel, llegue a este. Pues partiendo de este nivel, pues no sé, resto, o vamos a ver, en este caso, incremento Q phi b, porque si resto Q phi b, como esto es negativo, es incrementar un valor positivo, ¿no? Es decir, esto es Q valor absoluto phi b. Por lo tanto, subo eje medios, subo la afinidad, bajo 2 phi b, bajo este escalón que es la tensión en el óxido. Y luego bajo la afinidad. Repito. Subo Q phi b y eje medios. Ya sea aquí. Subo la afinidad y bajo 2 phi b. O aquí por Q para que sea tensión pase a energía. Por lo tanto, subo afinidad y resto 2 Q phi b. Ya sea aquí, he restado, he subido la afinidad, he restado 2 Q phi b, ahora resto la tensión en el óxido y resto la afinidad electrónica. Resto la tensión en el óxido y resto la afinidad electrónica y ya he llegado al nivel donde quería llegar. Al restar la afinidad electrónica ya he llegado aquí. Pues esta flechita es igual a todas estas de aquí. ¿Vale? Ahora, lo siguiente que tengo que hacer, pues simplificar un poco, ¿no? Por ejemplo, esta afinidad y esta afinidad se van. Esta menos Q la puedo dividir por todo. Aquí tendría menos phi b más 2 phi b, por tanto tendría phi b. VTH es igual a phi b, que es esta que cambia el signo, más 2 veces phi b, por lo tanto, más phi b. Menos eje medios. Como esto tiene unidad de energía, lo de dividir por la carga del electrón para tener tensión, más corriente de óxido, más tensión de óxido, perdón, y para de contar. ¿Vale? Esta es la tensión umbral, que es, no me lo están pidiendo explícitamente, pero me están diciendo deducir la expresión de la variación de la tensión umbral con la temperatura. Entonces, el primer paso era este, era de aquí. El siguiente es conocer cuánto vale la tensión del óxido. Es decir, aquí hemos puesto una tensión de óxido. Hemos sumado una tensión de óxido. ¿Cuánto vale esta tensión de óxido? Esta tensión de óxido viene a ser la carga que yo tengo en la puerta dividido por Cox. La carga que yo tengo en la puerta dividido por Cox. Prima. El siguiente paso, que ya no lo daré ahora porque ya no me da tiempo, nos quedamos con este valor,
Nos queda pendiente conocer cuál es esta tensión de óxido, expresarlo todo en función de la temperatura, ¿no? Todo esto lo tengo que expresar en la función de la temperatura. Y luego derivar la tensión umbral respecto a ese parámetro. Eso será ya mañana. ¿Una pregunta? En todo caso, podemos hacer una cosa. La tensión del óxido, mirad de pensar cómo la expresamos en función, pues, de la carga Q', o mejor dicho, en función de lo que depende Q'. Q' es la carga iónica no compensada en el sustrato. Esto lo estuvimos viendo para el caso del PMOS, a ver si lo podemos generalizar para este caso del NMOS. ¿Cuál es la dependencia? ¿Cómo se expresa Vox, esta tensión de óxido? Me lo miráis y mañana seguimos en la clase presencial. Gracias por la atención y seguimos mañana.